licenciado Miguel Ángel Ramos. Él es el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas en el estado de Querétaro, un especialista sin duda en ese tema tan delicado y tan polémico que estamos abordando. Licenciado, muchísimas gracias nuevamente por permitirnos este tiempo y vamos a tratar de agotar pues las muchas preguntas y las muchas situaciones que generó el programa anterior. Déjenme decirles que ha sido uno de los de mayor participación que hemos tenido a lo largo de casi 2 años y medio. O sea, el tema es polémico, el tema es realmente interesante. Creo que nos falta mucha información. Le damos a nuestra audiencia las maneras en que puede comunicarse con nosotros a lo largo de este programa, y si no, posteriormente ya sabe que queda usted en podcast, en redes sociales. Facebook es Poder Ciudadano Radio, Twitter @Poder Radio, @Poder TV, el teléfono en cabina 388-1529, el WhatsApp 442-397-6761 y las páginas web www.poderciudadanoradio.com, www.express.metropolitano.com.mx. Entramos en materia, licenciado Miguel Ángel Ramos. Hay indignación, creo que en esa parte nos quedamos en el programa anterior. Había muchos comentarios, muchos de ellos en tonos muy álgidos, muy altos, criticando la actitud y la situación que establecieron los legisladores. Y por el otro lado, también una pregunta que nos quedó al aire fue que esta situación preocupó a la CONAGO, al Consejo General de los Gobernadores, que incluso acordaron enviar una carta a los legisladores para que se revisara esta situación. ¿Qué nos dice sobre estos dos asuntos, licenciado? Sí, bueno, antes que nada agradecer la invitación y agradecer el interés que tiene el público de conocer este tipo de temas que la verdad, bueno, son temas que nos atañen a todos los ciudadanos, a todas las personas que vivimos en México, en Querétaro, porque evidentemente la justicia es algo que cotidianamente estamos viviendo, padeciendo. Nos afecta a todos. Así es, exactamente. Entonces es importante conocer cuáles son nuestros derechos, cuál es el esquema por el cual podemos accesar a la justicia. Y bueno, ya contestando la pregunta, efectivamente la CONAGO ha sido crítica al nuevo sistema, no en sí, sino a ciertas consideraciones del sistema. Por ejemplo, un crítico o un personaje político que ha alzado la voz en este sentido ha sido el jefe del Distrito Federal, del gobierno del Distrito Federal, el doctor Mancera. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por un lado, los beneficios que pueden alcanzar las personas que fueron sentenciadas con el anterior sistema, pero que ahora con los principios del nuevo sistema, sobre todo en ejecución de sanciones, pueden alcanzar preliberaciones o liberaciones anticipadas. Y bueno, situación que ya existe un pronunciamiento de la Corte en ese sentido. Y el otro, bueno, pues evidentemente tiene que ver con lo que se ha denominado como la puerta giratoria. Entrada por salida. Sí. Así es. Y con números fríos y fuertes, en donde se habla que pues de la población penitenciaria o de los que están en algún centro de reinserción social, pues un alto porcentaje reincide en la comisión de un delito. Entonces de ahí la preocupación pues de algunos gobernadores y de la CONAGO de ese peligro que puede representar esa situación. Sí, lo antiguo, lo que antes se conocía casi como justicia de barandilla, ¿no? O sea, un delito menor, alguna sanción administrativa, y llegaba por ahí y pues es tanto de multa y ya que te vaya bien. Casi así lo quieren hacer ver con esta expresión de la entrada por salida.
¿Es así, licenciado? Más o menos. Claro, referente a lo que es la famosa puerta giratoria, se habla que un sentenciado que se comprobó que cometió algún delito y por reglas del anterior sistema se le impedía salir o gozar de algún beneficio de preliberación, ahora, dado que, como platicábamos la sesión pasada, ya no existe ese catálogo de delitos graves propiamente, sino que atendiendo la necesidad de cautela, etcétera, etcétera. Pero para estos efectos ya la Corte se pronunció y refirió que efectivamente aquellos sentenciados que en ese tiempo fueron condenados por algún delito grave y que ese delito al día de hoy no se ha considerado grave, ahora equiparándolo como no grave, el de que sea de prisión preventiva oficiosa, entonces sí pudiera valorar un juez de ejecución de sanción algún tipo de beneficio. Claro, se tiene que agotar muchos requisitos, tiene que haber buena conducta, tiene que haber reparación del daño, etcétera, etcétera. O sea, no es simplemente agotar algún requisito, sino sí deben de cumplir un cierto perfil en donde ya un juez de ejecución podrá resolver esos casos. Ahora, aquí nos vamos contra un principio pues que fue permanente en el derecho, cuando menos en el tiempo en que yo estudié. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito y a nadie se le podrá aplicar una ley retroactiva cuando no es en su beneficio. Así es. Esta situación también cambia, ¿no? O sea, no, eso no cambia, eso sigue exactamente igual. Lo que sucede es que más o menos eso es el análisis que hace la Corte. Esto que es nuevo y que beneficia, bueno, pues vamos a aplicarlo de manera retroactiva, pero en beneficio de las personas que están privadas de su libertad, porque están compurgando alguna pena ya con una sanción penal, a través de una sentencia, que obtengan algún tipo de beneficio en ese sentido. Hubo por aquí también un pronunciamiento, fue específicamente del gobernador Francisco Domínguez, en el sentido de que lo que mucho se dice, no son todos los que están ni están todos los que son. Muchos personas que están internas, se presume su inocencia, pero con el anterior sistema pues te vas para adentro y luego, o sea, como decían en la revolución, ¿no? Primero mátalo y luego viriguas. Entonces, claro, vas para adentro y tarda N tiempo tu juicio y resulta que pues eras inocente. Y lo que comentó usted, licenciado, pues usted disculpe, ¿no? Que le vaya bien. Entonces, esa parte sí es una preocupación, creo que muy legítima, ¿no? Pero para ello se necesitaría que otra comisión que se ponga a revisar caso por caso de la gente que ya está en el penal. Sí, bueno, precisamente yo acudí tuve el honor que nos hicieron favor de invitar a la ceremonia de indulto del si no me recuerdo, 16 de septiembre. Sí, así es. No, 15. Bueno, 15 de septiembre, sí. Con motivo de las fiestas patrias. Sí, así es. Es una vieja tradición que tenemos. Una vieja tradición esta última, y el discurso del gobernador fue que era la última ceremonia de indulto, porque ya no iba a ser una gracia del Ejecutivo, sino que aquellas personas que tenían buen comportamiento, que habían reparado el daño, que probaran correctamente la reinserción social, que ya hayan logrado eso y cumplían con esos requisitos, bueno, ya no tenían que ir a pedir la gracia del gobernador, sino que ahora... La comisión que se nombra que es titular el gobernador. Sí, pero el gobernador podría decir, aunque la comisión me dice esto, yo puedo velar estas circunstancias. Pero ahora no, ahora esas personas que ya cumplieron con esa reinserción pueden ir con un juez de ejecución. Con un juez de ejecución para probar esas circunstancias, y el juez de ejecución también en una audiencia valorando
lo que dice la fiscalía, lo que dice la víctima y lo que dice el sentenciado, determinará si es procedente otorgarle algún beneficio de preliberación. Entonces, eso es un cambio muy interesante, porque antes salían 10, 15 personas, sí. Ahora, cual sean las personas que se coloquen en las hipótesis que estoy señalando y soliciten esta situación y lo acrediten, pueden acceder a esta situación. Yo sé que habrá personas que dirán, ¿cómo es posible que una persona que ya delinquió, etcétera, etcétera? Pero yo creo que aquí tenemos que hacer un análisis como sociedad. O sea, ¿qué nos interesa a la sociedad? Nos interesa tener delincuentes en un centro de reclusión, o nos interesa que las personas que cometieron un delito, que recibieron una sanción, reparen el daño, evidentemente, porque si no, no pueden alcanzar ningún beneficio si no reparan el daño, y dos, que prueben y luchen por reinsertarse de nueva cuenta a una sociedad que en muchos casos, sé que no es el tema, pero es una sociedad que desafortunadamente ha llevado a personas a tomar esa decisión, que no hemos hecho en muchos sentidos también nuestro trabajo como sociedad, ¿verdad? Y bueno, todos los problemas económicos que hemos vivido, etcétera, etcétera. Bueno, es evidente que todo eso va generando un clima propicio en ocasiones para la comisión de algún delito. Ahora, comentaban por ahí, por ejemplo, que esta situación también obedece en lo general a una mala copia del sistema penal que está en vigencia en los Estados Unidos, pues que viene de la herencia anglosajona, ¿no? Vamos a decirlo así, por mencionar su origen, y con sus propias adecuaciones locales. Le comentaba yo a usted, licenciado, antes de que entráramos al programa, que cuando recién se anuncia este nuevo sistema penal, localmente a quien hacen responsable de estas situaciones al entonces diputado Luis Bernardo Nava, hoy jefe del gabinete de gobierno, y le preguntaba, bueno, es que vamos a ver así al estilo americano una corte con unos ciudadanos escogidos ahí de determinada manera, y serán ellos los que ante un juez digan este es culpable o inocente. No fuese el caso, o sea, pero sí están ya estas audiencias que son en vivo, están ahí el fiscal, el juez, el acusado, el defensor, y incluso estas audiencias son públicas, ¿no? O sea, creo que es algo en el que incluso, ahí tengo que reconocerlo, la prensa no hemos estado muy atentos a esta situación, porque sabemos que podemos, en cualquiera de los casos, salvo reserva, me comentabas, licenciado, de casos de violencia sexual o de menores, el público, la prensa pueden estar ahí y hacer una crónica de esas situaciones, ¿no? Eso también contribuiría a darle una mayor transparencia a la aplicación de la justicia. Podría ser uno de los beneficios, de las cosas positivas que podemos encontrarle dentro de toda esta serie de situaciones que la gente, que la ciudadanía considera que es una aberración. Claro, por una parte, efectivamente, Estados Unidos tiene una tradición en su sistema de justicia en el tema acusatorio, adversarial, pero no es privativo de Estados Unidos. Prácticamente hoy en prácticamente todas las latitudes del mundo existen esos dos cortes de justicia, la acusatoria, la tradicional, o la inquisitiva, ¿no? La inquisitiva está muy ligado a los sistemas autoritarios. Sí, como lo comentamos anterior. Entonces, pues, desafortunadamente en el mundo sigue habiendo gobiernos autoritarios y desafortunadamente se sigue aplicando este tipo de sistema de justicia.
Y pues, por ejemplo, en Latinoamérica nosotros éramos de los poquitos que no habíamos entrado al sistema acusatorio. Entonces, efectivamente, en Estados Unidos está el sistema acusatorio, pero también en toda Latinoamérica, ya con muchos años de jalar en este sentido y con mucha experiencia. De hecho, muchos maestros que nos vinieron a enseñar, vinieron precisamente de Latinoamérica, de Argentina, de Chile, de varias latitudes, de Perú, por ejemplo. Ahorita me viene a la mente el juicio a Fujimori. Si ustedes recuerdan, sí, claro, sí. Bueno, es un sistema acusatorio y es en un estado latinoamericano, en Perú. Así es. Entonces, sí, el corte, digamos, las características del sistema acusatorio lo comparten la mayoría de los países, pero en México creo que sí le pusimos vamos a decir, se tropicalizó el sistema a lo que consideramos en su momento que era lo mejor para nosotros. Y yo, bueno, me gustan mucho las películas de Cantinflas y hay 2, 3 películas de él en donde se ve con toda claridad el sistema acusatorio, que son orales. Ahorita me viene a la mente Si yo fuera diputado, ahí él es defensor. ¿Cómo se llama la otra? La clásica, ahí está el detalle. Si recuerdan, hay una audiencia. Entonces no está tan lejana llegamos tarde entonces a este sistema. Creo que sí. Y lo tenemos todavía muy imperfecto. Así es, muy imperfecto, pero también con un lastre que estamos arrastrando de lo que platicábamos la otra ocasión, de lo que nosotros ubicamos como lo penal, como cárcel. Yo creo que ese ha sido nuestro gran reto como pueblo, como mexicanos. Y como el propio sistema de justicia, ¿no? Así es, quitarnos esa parte, porque hasta la fecha los números no mienten y no son positivos. O sea, la cárcel no ha sido solución. No, al contrario, ¿no? Creo que tenemos un exceso de población. Esa es otra de las preguntas que nos llegaron por aquí. Decían, bueno, lo que pasa es que el Estado ha sido incapaz de cumplir con esta obligación de mantener a los delincuentes confinados. No pueden sostener las prisiones de una manera efectiva. De hecho, son los cárteles o la delincuencia organizada la que controla esas cárceles, de ahí los motines constantes y lo demás, y entonces el Estado se considera incapaz y quiere despresurizar esos sistemas. ¿Qué opinas sobre esto, licenciado? Bueno, creo que tenemos que hablar no como generalizar los temas, porque ahí nos metemos como vulgarmente se dice, camisa de 11 varas. Tenemos que ver cada caso en particular. No, y hay de cárceles a cárceles. Así es. También. Yo les puedo decir, en Querétaro es tranquila. Es un relativamente sistema, lo que es un penal. Sí, que se ha tratado pues de humanizar, de respetar los derechos humanos. Siempre en ese tipo de situaciones es dificilísimo tener un control al 100%, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, algo que hay que decir, por ejemplo, de aquí de Querétaro, el centro para adolescentes, donde ellos tienen que estar por alguna medida cautelar o algún tipo de medida que se les imponga, está certificado a nivel internacional. Un dato poco conocido. Está certificado a nivel internacional, que cumple con todos los estándares internacionales para lograr una reinserción o para lograr que ese adolescente tenga un buen desarrollo y logre reencauzar su vida. Exactamente, esa es la palabra correcta. Pueda reencauzar su vida. Y si no mal recuerdo,
el gobernador también lo refirió que, o el secretario de gobierno, que ahora van a trabajar para que esa misma certificación se logre para el centro femenil. Y entonces, bueno, pues están dando pasos muy interesantes para mejorar todos esos temas, ¿no? Porque al final de cuentas, en el respeto de los derechos de las personas, ahí está la riqueza de un Estado. Luis, me dicen que el volumen está un poco bajo, que no se alcanza a percibir bien. Si podemos regularlo por ahí, es una de las llamadas, por favor. Ahorita que estaba hablando justamente de este respeto a los derechos humanos, al trato de la gente, yo no puedo dejar de mencionar algo que en su tiempo vivimos y que he escuchado muchos testimonios. Cuando el ingeniero Pedraza estuvo como director del sistema del penal o de los sistemas penales del Estado, se vieron una serie de situaciones poco comunes, grupos de músicos que salieron a dar conciertos, corridas de toros que se hicieron al interior del propio penal, espectáculos de ese tipo. Y bueno, pues en esta chamba, sobre todo con nuestro reportero policíaco, tiene muchos testimonios de que eso ocurrió. Entonces, la premisa ahí sería, si hay una adecuada dirección con la suficiente supervisión de la Comisión de Derechos Humanos, etcétera, y lo demás, sí puede ser posible lograr este tipo de cosas, o es un garbanzo de a libra y seguimos pensando en los penales como la antesala del infierno. Bueno, vuelvo a insistir, en algunos lugares sí, creo que sí es la antesala del infierno. No, el infierno mismo, ¿no? Yo creo. Así es. En otros lugares no, se está tratando, luchando para, insisto, lograr la reinserción de las personas que desafortunadamente pues tienen que estar ahí en esos centros, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay mucho que hacer. La sociedad tenemos que evolucionar también. A veces creemos que todo el paquete está en el gobierno, en el Estado, en las organizaciones públicas. Yo creo que todos tenemos. Yo creo que aquí sí tenemos que evolucionar todos, tenemos que trabajar todos para lograr pues el México que queremos en el tema de justicia, ¿no? Y bueno, y retomando otro tema que no quiero dejar pasar, el tema de la publicidad. Es decir, efectivamente las audiencias son públicas al día de hoy. Cualquier persona, cualquiera, puede acudir a cualquier audiencia. Aunque no tenga nada que ver con el asunto. ¿No? Precisamente es el principio de la publicidad. ¿Y por qué este principio de la publicidad? Porque una queja que existía en el anterior es que el juez resolvía en lo oscuro y solamente él tomaba la decisión, y a veces los abogados decíamos, ¿de dónde sacó esa información el juez? De proyectistas y se equivocó en algo, se acabó así es. Y después nos enterábamos en algunos casos que pues el juez había recibido al fiscal, o que el juez había recibido al abogado, o que el juez bla 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 en lo oscurito. Y entonces ese era un gran reclamo social, que no había transparencia en la impartición de la justicia penal. Bueno, ahora uno de los principios del sistema es que la publicidad. ¿Y la publicidad qué implica? Le da transparencia también. Le da transparencia. Le da transparencia y se logra que las decisiones que un juez toma sean en frente del imputado con su defensor, del fiscal, de la víctima, muy importante, con su asesor jurídico, y sobre todo delante de un público, de una audiencia que de alguna manera están realizando un escrutinio público de lo que está sucediendo. Después de la sentencia no tiene mayor validez, ¿no? No tendría mayor validez. O sea, aunque esté la gente ahí, vamos a poner un caso hipotético en el que el imputado, habiendo pruebas fehacientes por la habilidad del defensor, logra que no se le
no se le dicte una sentencia condenatoria. Y la gente que está ahí percibe que pues que no es lo correcto, que no es lo justo. Dicen que no siempre lo legal es lo justo y lo justo no es lo legal. Pero esa opinión finalmente no cuenta para nada en el proceso legal, ¿no? Bueno, no, yo creo que sí. ¿Sí? No cuenta de manera legal, es decir, no tiene ningún recurso el público de decir, ¿no? Oye, yo no estoy de acuerdo. Sí. No. ¿Por qué? Porque también algo muy importante es que en estas audiencias la verdad la construyen las partes. Y eso es también muy importante. Es decir, si el fiscal logra hacer su trabajo, va a lograr una sentencia condenatoria. Si el defensor logra hacer su trabajo y logra demostrar que es inocente o que no hay suficientes pruebas para condenar a la persona porque hay algunas dudas, bueno, evidentemente todo eso se va a ver en la audiencia y el juez lo único que tiene que hacer es valorar todas esas circunstancias y emitir una decisión. Pero yo creo que no es lo mismo emitir una decisión atrás de un escritorio que delante de una audiencia. Esto nos liga un poquito con otra de las preguntas recurrentes. ¿El anterior sistema o el actual permiten más o menos la corrupción en la impartición de justicia? Me dice Luis que tenemos que ir a un corte comercial. Vamos muy brevemente porque el tema es muy extenso. Dejo la pregunta aquí en el aire del licenciado para si nos hace favor de comentarnos. Es más, ya hablo de transparencia, es más o menos corrupto el sistema de impartición de justicia con esas cosas. Vamos al corte y regresamos, aunque creo que continuamos en vivo en Facebook, ¿verdad, Luis? Ok, entonces podemos seguir conversando en vivo para el auditorio que nos sigue por Facebook. Y muy breve el corte en la web. Entonces, en un 2x3 continuamos con tu programa 3x3. Regresamos solo por elciudadanoradio.com. Escabroso la situación y reduce la posibilidad de que el juez haya sido maiciado, por decirlo coloquialmente. Así ya no es tan fácil. Un poco de azúcar No, y buen humor. porque vuelvo a insistir, antes todo se hacía en lo oscuro, ahora no. Ahora, si un fiscal notoriamente, conociéndolo, que es una persona que es técnico en derecho, y realiza una acusación defectuosa, no hace bien su trabajo, bueno, pues el primerito es que las audiencias todas se registran en audio y en video. Entonces, seguramente ahí su superior jerárquico se dará cuenta de que hubo algo extraordinario. Pero, más importante, el fiscal, si no hace su trabajo, pero por ejemplo, está la víctima con su asesor jurídico, el asesor jurídico puede ayudarle a recomponer esa pena. Es decir, ya no está tan solo el tema, o sea, ya no es nada más el fiscal, sino también ahora, que es algo súper valioso, la voz de la víctima hoy sí se escucha y puede hacer la diferencia. Entonces, la corrupción, bueno, por sistema, se diseñó precisamente este sistema para evitar ese mal. Pero ya, ¿quién puede garantizar que alguna persona no caiga en estas garras de la corrupción? Bueno, pues eso ya también es una decisión personal. Pero mazos de 50,000 pesos ahora son de muchos millones de pesos. Pero el sistema en sí hace extraordinariamente difícil. Ya lo dificulta, ese sería otro de los puntos que podemos subrayar como positivos en este nuevo sistema adversarial, sistema moral acusatorio. Ya estamos de regreso en tu programa 3x3 con Juan Álvaro Zaragoza. Sí, con Juan Álvaro Zaragoza. Continuamos. Otra de las situaciones que nos preguntaron también, traté de hacer un notario de muchas de las preguntas que nos llegaron, es que perciben que hay desconocimiento, mucho desconocimiento. Estamos de regreso ya en la página web.
Sí, seguimos en vivo en el Facebook. Todavía esta parte que estamos aquí modificando, pero bueno, la gente que nos sigue por Facebook no tuvo ninguna interrupción. En el caso de los que nos siguen por Poder Ciudadano Radio, comentamos, usted dijiste, licenciado, que es menos propenso a la corrupción este sistema que estamos preparando. Y la siguiente pregunta que se liga es: ¿hay desconocimiento del fiscal, de los abogados litigantes, de los propios jueces y de la estructura operativa? ¿Es así? No, yo creo que no. En Querétaro no. En Querétaro el Poder Judicial sí se ha preocupado, hay que ser honestos en ese sentido, sí se ha preocupado por capacitar a sus jueces. Afortunadamente tenemos una tradición judicial muy importante, no es de ahora nada más con este sistema, tenemos décadas. Hay un estatus muy considerable, ¿no?, en esa situación. Así es, del cual nos debemos sentir orgullosos. La otra ocasión les decía que he tenido la oportunidad de litigar en otros estados de la República, sí, y créanme que aquí estamos de la gloria. Y aún así hay mucho que hacer, pero eso depende de nosotros como abogados, eso depende de los que construimos, los que estamos día con día, ir exigiendo, ir pidiendo, logrando espacios, ¿no?, necesarios para lograr una mejor justicia. Los fiscales, igual, los fiscales el día de hoy, al ser autónoma, la fiscalía sí se han preocupado de manera muy concreta de capacitar. ¿Sí es autónoma, licenciado? Bueno, ese ya es otro tema. Siempre la autonomía pues va ligada con dos situaciones: la autonomía técnica, operativa, y la autonomía financiera. Y la política también. Y bueno, exactamente, con la autonomía política, pero yo creo que sí tenemos una autonomía técnica y una autonomía financiera. De financiera no, porque dependen todavía del presupuesto, ¿no? Sigue siendo. Y ahí es donde a veces puede haber algún tema, pero ya es un tema estructural, no es un tema orgánico, es un tema estructural. Pero yo creo que, insisto, yo creo que nos equivocamos si pensamos que ya llegamos al límite y que ya logramos la institución que queríamos todos los querétanos. Falta mucho. No, hay que trabajar, y es trabajo efectivamente del fiscal, de los fiscales, de los peritos, de los policías, pero sobre todo yo creo que hoy, por eso me gusta mucho su eslogan de la estación, Poder Ciudadano. Yo estoy convencidísimo que el día de hoy, verdaderamente los que vamos a hacer el cambio somos los ciudadanos. Debe haber un empoderamiento del ciudadano, una participación muy directa del ciudadano, de las organizaciones que la componen, de los grupos intermedios. Yo creo que sí, en esa parte estamos totalmente de acuerdo. Incluso esta situación fue muy ponderada en la presentación del programa Cosmos, ¿no?, que también está muy a la vanguardia en toda esta situación. Claro, y también no hay que olvidar que ya el 18 de julio entró en operaciones el Sistema Nacional de Anticorrupción, y eso también es un parteaguas. Sé que hay muchos críticos, sé que hay mucha discusión todavía sobre el tema. A nivel federal pues no se tiene todavía el sistema completo, pero por ejemplo en Querétaro ya está operando al 100% el sistema anticorrupción. Y es un sistema que, vuelvo a insistir, los ciudadanos tenemos acceso a ese sistema. Cualquier ciudadano, cualquier ciudadano podemos denunciar algún acto de corrupción, y se le debe de dar seguimiento a esas denuncias, porque aparte, dentro de la estructura de ese sistema, es que hay ciudadanos también que nos están representando en esos órganos de decisión, de gobierno, de consulta, ¿no? Sí, efectivamente. Al final de cuentas, todo eso es factible, pero yo soy muy entusiasta en ese sentido, que ya creo que ya quedó en el olvido esa percepción en donde todo le correspondía
tanto lo bueno y lo malo al gobierno. Al Estado. No, yo creo que el gobierno tiene que hacer lo que la ley le manda y nosotros los ciudadanos debemos hacer el cambio. Estamos en un proceso de cambio, lento si se quiere, pero se va avanzando. Yo creo que también esa es otra de las cosas positivas que hay que remarcar, ¿no? Y en esa parte, bueno, pues también la prensa tenemos que tener sumar nuestro granito de arena. Lo que comentábamos es una situación que me llama mucho la atención, vamos a hacerlo, ir a las audiencias y de acuerdo con la normatividad que se establece, porque bueno, sí podemos estar ahí, pero todavía no podemos mencionar los nombres completos del caso, ¿no? Según el interés mediático que se genere, pues se pueden hacer unas crónicas creo que muy interesantes, y el proceso de cubrir la nota policíaca, que le llamamos la nota roja tradicionalmente, dejará de ser, como nos dijo algún instructor, porque nosotros tuvimos 4, 5, 6 cursos también para este asunto, y dice, ustedes van a olvidar andar cubriendo la nota roja persiguiendo a los muertitos en la motocicleta, ¿no? O sea, los hechos se cubren, pero ese concepto también tiene que cambiar. Otro de las dudas de nuestra audiencia es costoso esta situación, le cuesta más a la víctima, le cuesta más al acusado. En lo económico, ¿qué pasa? O seguirá siendo, como decían, la prisión es para la gente pobre y los ricos jamás pisarán la cárcel. Son dos temas, son dos temas, ¿no? El primero es, efectivamente, un juicio oral es muy costoso, muy costoso, porque tú tienes que contar y contabilizar pues todo lo que inviertes, las horas hombre, lo que se tiene que invertir para llegar a un juicio oral. Y ¿Es costoso para el Estado o es costoso para los particulares? Para el Estado. Para los dos. Para el Estado y también puede serlo para el particular. Eso por un lado. Por eso el sistema está diseñado como un triángulo, como una pirámide. ¿En qué sentido? En que la mayoría de los casos se solucionen en una primera fase a través de una salida alterna. Exactamente. Lo que platicábamos, que se solucione el conflicto penal entre las personas que están involucradas en ella y que encuentren ellos la mejor opción para solucionar ese conflicto penal. Mucho ligándolo con lo que se conoce como la justicia restaurativa, que en verdad en México estamos en pañales, pero es una maravilla. La gente del auditorio que pueda ver en YouTube, métase justicia restaurativa y va a haber casos extraordinarios en donde la justicia ya la ves de manera diferente, pero sobre todo la gente que fue víctima de un delito y de alto impacto, como puede ser que te hayan matado a tu mamá, a tu hermana, a tu esposa, o tú que hayas sufrido algún tipo de violencia sexual, etcétera, o algún secuestro, pues logra restablecer su entorno personal, social, etcétera, a través de esta justicia restaurativa. Entonces, sí se quiere que hasta el final, en la cúspide de esta pirámide, lleguen los menos asuntos posibles. Precisamente, entre una de las causas es porque sale muy caro el alto costo en este sentido. Pero no nos preocupemos, como ciudadanos, el Estado tiene que cubrir esto porque así lo manda la Constitución. Y como si tuviéramos alguna afectación, recordemos que está el Instituto de la Defensoría Pública, que te debe de proporcionar al defensor público, que vuelvo a insistir, en Querétaro están extraordinariamente capacitados la mayoría de ellos. Me llamó la atención que comentaras esto, licenciado. Sí. Y dos, un asesor jurídico público, que ahí creo que sí, apenas el día de ayer salió la nota que el gobernador ya instaló el sistema de protección a la víctima. Eso pues, se instaló ayer, exactamente. Bueno, sí. Vamos caminando, ahí sí creo que sí hay falta un poquito más de camino, pero bueno, ya se empezó y si
tú tuvieras cualquier ciudadano o radioescucha que le interese, bueno, puede acudir a las instancias gubernamentales y por obligación el gobierno tiene que proporcionar. Y bueno, ya obviamente nosotros como abogados particulares, pues evidentemente también nos cambió la forma de cobrar, nos cambió la forma de cobrar porque ahora, como va por fases, sí. Ya no es dame 2,000 pesos para las copias. No, ya no. Terrible eso, ¿eh? Ya no, ya de alguna manera también ya se democratizó ese sentido con los honorarios y bueno, pues ya depende de muchas circunstancias lo que se tiene que hacer para establecer esos honorarios, ¿no? No es gratuito, y bueno, lo voy a decir, no es gratuito que, por ejemplo, en Estados Unidos los abogados cobran por hora. Por hora, sí, y en dólares, obviamente. Sí, así le van a hacer ustedes también ya aquí. Híjole, fíjese que este comentario me lleva a algo muy importante. ¿Qué es lo que también se logra con este sistema? Que no se puede parar en una audiencia quien no sabe. Y yo creo que más de algunos de las personas que nos están escuchando, viendo, les ha tocado que los defendió un abogado que no sabe. O que agarró un machote por ahí de alguna cosa y lo contestó de tal manera. Probablemente el colega le dijo, nos ganó el juez, le echó la culpa al medio mundo y tú cuando lees la resolución dices es que no probó, es que no acreditó, es que no se abogado preparó, no analizó el asunto. En este caso no. Tiene que ser así. En este caso no. Esta es una gran ventaja porque abogado que no sepa y se pare en una sala de audiencias, notoriamente se va a dar cuenta el auditorio, pero más importante, su cliente, claro, que lo tiene al lado, de que no sabe. Y el juez, si es evidente que el abogado defensor no tiene las capacidades para realizar una defensa técnica y adecuada, le puede decir a ese abogado o le puede sugerir al inculpado que prescinda de ese abogado y que se le nombre a un público. Ese es otro, estamos tratando de buscar los puntos positivos dentro de esta maraña, de esta cascada que se está dando y que ya lo mencionamos en el programa anterior, por eso no lo repetimos, de opiniones negativas y contrarias. Estamos tratando de buscar las situaciones en las que se mejora, en las que sí, reconocemos que le falta mucho todavía por pulirse, por mejorarse, por practicarse, como todo, ¿no? Es situación de error y ensayo, aunque lamentablemente aquí los errores pues pueden costarle la cárcel a algún inocente. Claro, evidentemente eso puede suceder, pero la idea o el sistema está hecho para que eso sea lo menos, porque recordemos que constitucionalmente los objetivos de este nuevo sistema es que se castigue al culpable, y eso creo que nos va a hacer eco a todos. Yo creo que un gran problema de México es la impunidad. No, uno de los objetivos de este sistema es que se castigue al culpable, pero también que se proteja al inocente. Aunque a veces al delincuente no se le proteja de más, como dijo aquí la señora González, este puede ser el paraíso de los delincuentes con estas facilidades que se dan cuando no son vinculados de inmediato a proceso. Yo creo, fíjense que no creo que sea un paraíso esta circunstancia. Ahorita estamos en los ajustes, sí, pero contrario a lo que podemos pensar, y yo se los digo con toda claridad porque realmente mi perfil, más que ser de abogado defensor, que sí lo soy y que lo hago, de hecho también soy abogado defensor certificado. Yo de alguna manera puedo subrogarme como defensor público, es decir, que en un caso en específico el instituto me diga, oye tú, defensor privado, pero para no contratar más defensores públicos,
tenemos este asunto, podemos celebrar un contrato en donde yo te voy a pagar, pero tú vas a llevar la defensa. Hoy en Querétaro eso puede suceder, eso puede ser factible. Somos referentes a nivel nacional en ese sentido. Y la idea es que ¿cuál es la inquietud de la señora? Que esto va a ser con la facilidad de que no sean vinculados, por eso sea el paraíso de los delincuentes. Sí, y este comentario va con la rapidez. Fíjense ustedes que antes, para solicitar una orden de aprehensión, se tardaban muchos meses. O se quedaban ahí guardadas. Años. Hubo mil órdenes de aprehensión que se quedaron del sexenio anterior a por ejemplo. Así es, o años. O les recuerdo, yo fui fiscal y sufríamos bastante para solicitar una orden de cateo, porque teníamos que integrar un expediente, teníamos que hacer una petición por escrito, y a veces lo teníamos que hacer a la 1 o 2 de la mañana, y a la 1 o 2 de la mañana no había jueces, ¿verdad? Porque los jueces tienen un horario muy específico, y bueno, teníamos que hacer maniobras extraordinarias para lograr esa circunstancia, despertar al juez y decirle: juez, tengo este problema, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense, hoy un fiscal puede solicitar una audiencia privada con un juez de control, con 2 o 3 datos de prueba suficientes para que el juez de inmediato en esa audiencia le gire la orden. Estamos hablando que yo he sabido... ¿Orden de cateo o orden de aprehensión? De aprehensión. En horas. A partir de la denuncia criminal, es decir, la denuncia o la querella, en horas el fiscal ya está solicitando una orden de aprehensión y las ha obsequiado el juez. Y el Código Nacional establece que si el caso lo amerita, el fiscal puede agarrar su teléfono, hablarle al juez de control y pedir una orden de aprehensión. Y la puede obsequiar y es válida al 100%. Así también las órdenes de cateo. Entonces, por eso ahora, no sé si ustedes han analizado que la Fiscalía ejecuta muchas órdenes de cateo. Sí. Es precisamente por ello, porque aparte... Un apego al debido procedimiento. Claro, porque aparte ahora las pruebas se tienen que obtener de manera lícita. Lícita es a través de los procedimientos que marca la ley, pero sobre todo que no se alteren derechos humanos. Entonces, por eso ahora ustedes ven cómo la Fiscalía está pidiendo y ejecutando muchas órdenes de cateo. De hecho, hay un caso que nos dolió mucho a la comunidad jurídica de un notario, amigo entrañable para muchos, pero que se resolvió gracias, dentro de muchos datos, a un cateo que se ejecutó de inmediato. Entonces, esa también son ventajas del nuevo sistema, porque lo que se quiere es que la justicia... Pues aquí las estamos escudriñando con lupa y las vamos encontrando. El tiempo se nos termina y hay otra pregunta que también fue recurrente, y esto tiene que ver con esta situación de lo que se llaman presos políticos, de las personas que fueron detenidas por motín agravado. Esa parte, ¿cómo está, licenciado? El gobernador dice: aquí no hay presos políticos, y todos conocimos el incidente que se dio el 1 de mayo del año anterior. Se supo de 2 o 3 detenidos, no sabemos si ya están libres. O sea, ¿qué pasa con ese asunto? ¿Hay presos políticos? Y ese tipo de procedimientos, ¿cómo van? Bueno, yo creo que en Querétaro no hay presos políticos como tal, porque los presos políticos son aquellos en donde el Estado te persigue por tus ideas y por tus convicciones políticas. Y yo creo que ninguno en Querétaro, que bueno, ellos se han reivindicado como líderes sociales, bueno, etcétera. El preso político es, por definición, es aquel que es perseguido penalmente por sus ideas y por sus convicciones políticas, exclusivamente. Creo lo que sí tenemos en México y en Querétaro obviamente aplica, es aquel derecho que castiga los actos. Es decir,
Hubo una independientemente, agresión a la autoridad. independientemente de si tú eres político, lo que tú seas, y cometes un hecho, bueno, pues evidentemente tendrás una sanción. ¿Y estas personas están en la cárcel o fueron? Lo desconozco, pero lo que yo sí les puedo decir es que si es con este nuevo sistema, tienen toda la oportunidad de defenderse. Sí, oye, Toda la oportunidad. Pablo González ya entró una vez y salió, luego después detuvieron a Jerónimo, se habló de la detención de este joven Luis Alberto Reyes, pero como que ahí se quedaron las cosas, habrá que checar esa situación. Licenciado, dentro de lo posible, dentro del tiempo, tratamos de darle salida a la mayoría de las preguntas, de las inquietudes. Sí reconocemos que sigue existiendo esa parte de desconocimiento, de indignación, pero bueno, usted como experto en la materia nos está instruyendo en esta situación. Entendemos que es un proceso que va a tardar y tal vez mucho tiempo todavía. La última pregunta sería, usted como presidente del Colegio de Abogados Penalistas, la gente que tenga dudas puede dirigirse a algún teléfono, tiene alguna oficina, Claro. ¿a dónde recurrir? Porque bueno, pues a mí me encantaría echarnos una serie de 10 programas sobre este asunto, pero tampoco es posible, ¿no? Por la agenda. Pero si nos puede proporcionar alguna dirección, algún teléfono de los abogados penalistas y la gente que pueda recurrir ahí para continuar despejando sus dudas. Claro, con muchísimo gusto. Ahorita la sede del colegio, bueno, pues está en mi despacho, en el despacho del presidente. Es la sede y el teléfono es 224-1323. Ahí con mucho gusto los podemos atender, cualquier inquietud, cualquier situación. Y bueno, también el colegio al cual represento, tenemos una visión humanista y también una visión de responsabilidad social. También queremos sumar, sabemos que somos parte de la sociedad civil y queremos también sumar en ese sentido, empujar leyes, empujar inquietudes. Ahorita a mí me gustaría también conocer todas las inquietudes, porque de alguna manera tenemos alguna voz y a veces nos centramos mucho en el trabajo cotidiano, y es bueno escuchar pues lo que la gente opina, claro, y en ocasiones con mucha sabiduría, o más bien en todas las con ocasiones, sentido común, con cuando sentido menos. común, y que a veces nosotros ni siquiera lo habíamos percibido. Entonces es muy interesante este tipo de diálogo. Le voy a enviar a su correo, ahorita lo tomamos, si tiene algún correo, para que la gente también acuda, y yo le voy a hacer llegar muchos de los correos que nos llegaron de preguntas de este tipo. Yo traté de destacar las más sobresalientes, porque sí, hay muchas, me comprometo a llevarlo. ¿Algún correo que Sí, la claro. gente pueda dirigirse también, licenciado? M. Ramos, así como de Miguel Ramos, M. Ramos, @ agencialegalrg.com.mx. .com.mx. Ya lo tomó, si lo usted me es favor de repetirlo, licenciado, para que la gente lo tome. M. Ramos, @ agencialegalrg.com.mx. Y aprovecho para hacer un pequeño comercial. Está próximo por salir una revista electrónica del colegio, con lo cual vamos a tener más interacción. Qué bueno, no, pues con todo gusto, cuando la tengan, se viene aquí a presentarle, con todo gusto lo hacemos, le agradezco su presencia, y pues a usted que hizo el favor de escucharnos, nos vemos el próximo martes, porque hay cosas interesantes que están ocurriendo en el comercio organizado, y una situación gravísima que se vivió en uno de los mercados iconos de Querétaro, el mercado Escobedo, y se pusieron los contrastes ahí con 2 mesas directivas, con un caso de corrupción. Hubo finalmente por ahí una nueva elección, y vienen a hablarnos del nuevo concepto que tienen para que nuestra ciudad tenga una mejor imagen, que sea patrimonio incluso intangible de la humanidad. Va a haber cosas muy interesantes el próximo martes. Aquí lo espero, si está comiendo, provecho y hasta pronto. A las 3, un espacio en el que abordamos los temas de hoy, temas Muy que aleccionador, interesan. Una charla muy peculiar con los protagonistas No de les la haya sociedad. ser positivo.